Legalidad. Principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción, no a la voluntad de las personas. Si el Estado se atiene en dicho principio, entonces las actuaciones de sus poderes estarían sometidas a la Constitución y al Estado actual o al imperio de la ley. Moralidad. Correspondencia de nuestras palabras y acciones con los dictados de la moral. La moral está constituida por el conjunto de normas y valores que representan el módulo de conducta que debe ser seguido por los individuos en su vida social. Bienvenidos señores a este hermoso y único canal, mi nombre es Cruz Villarreta y soy contador público nacional. Durante la semana se ha armado un revuelo bastante interesante que esta vez llegó incluso a los medios nacionales con el temita este del Mendoexit, o sea la separación de la provincia de Mendoza del resto de la República Argentina. Esto comenzó allá por el año 2016, el hashtag este, de la mano de un tuitero que es Hugo Laricha, y siempre fue tomado en cuenta por muchos que veníamos usando la red, lo teníamos en cuenta y nos interesaba la idea y nos gustaba y la divulgábamos como podíamos. Ya por allá por el 2019 tuvo más auge luego de las elecciones PASO, donde Mauricio Macri perdió estrepitosamente. Se pensó que era una cuestión de antikirchnerismo, una cosa así, pero la realidad es que los mendocinos hace mucho tiempo que venimos pensando que separados de la Argentina podríamos vivir mucho mejor. Ahora, ¿en realidad separados de la Argentina los mendocinos podríamos vivir? El Mendoexit, ¿qué posibilidades tiene? Hay serios casos de secesión en el mundo. Uno de ellos fue dado el 25 de mayo del año 1810 en lo que era el Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata se secesionó de la famosa metrópolis del Imperio Español. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó el 25 de mayo de 1810 y lo que proponen hoy en día un grupo de tuiteros en Mendoza? La diferencia es que hoy en día estamos en el 2020 y las noticias corren muchísimo más rápido. En el año 1816, 1810, las noticias corrían un poco más lento porque llegaban por barco. Tardaban un mes y medio, 2 meses, incluso hasta 3 meses en llegar desde España a Buenos Aires. ¿Fue realmente una revolución solamente porque había caído Felipe V y estaba preso en las manos de Napoleón Bonaparte? Fue realmente todo en su momento fue realmente todo una serie de eventos que concatenaron en que finalmente un grupo de españoles decidiera que vivir sin España era mucho mejor que vivir con España. Al principio te leí dos términos. Uno es el término de la legalidad y el otro es el término de la moralidad. Espero que eso lo tengamos en cuenta durante todo el video. Ahora vamos a hablar un poco de Mendoza. ¿Qué es Mendoza? Esta provincia que hoy en día se ha convertido en provincia rebelde. El nombre es provincia de Mendoza, la capital es Mendoza justamente, su homónima, está ubicada en el centro oeste
de la República Argentina. Limita al norte con San Juan, al este con San Luis, al sureste con La Pampa, al sur con Neuquén y al oeste con las regiones chilenas de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins y Maule. Se subdivide en 18 departamentos. Capital, Godoy Cruz, La Cera, Guaymallén, Luján de Cuyo, Lavalle, San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa, Malargüe, San Rafael, General Alvear, Pungato, Tunuyán, San Carlos, La Paz y Maipú. Fue fundada el 2 de marzo por Pedro el Castillo, con el nombre de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja. Esta ola fundacional no llegó desde Buenos Aires ni llegó desde Perú. Esta ola fundacional llegó desde Chile. Y la verdad nunca lo he preguntado, pero es muy probable que esta gente haya cruzado o por el Paso de los Patos o por el Paso de Uspallata. La superficie es de 148.827 kilómetros cuadrados. La población es de 1.886.000 habitantes. Es decir, que tenemos aproximadamente entre 12 y 13 habitantes por kilómetro cuadrado. Las actividades principales son el petróleo, la agricultura y el turismo. Mendoza tiene una característica muy particular, que Mendoza es un desierto. Mendoza es un desierto. Entonces, todos los recursos que tenemos en Mendoza deben ser extremadamente bien aprovechados. Desgraciadamente, el recurso más valioso que tenemos en Mendoza no es bien aprovechado, que es el agua. ¿Por qué? Porque el agua la maneja el Estado. Desgraciadamente, yo creo, y en esto soy un firme defensor de esto, el agua deberíamos privatizarla, el manejo del agua, y el agua en Mendoza debería ser mínimo unas 6, 7 o 10 veces más cara de lo que es. En Mendoza, el agua, para nosotros, para ser un bien tan escaso, es demasiado barato. Si el agua en Mendoza fuese mucho más cara de lo que realmente es, yo creo que los mendocinos haríamos un manejo mucho más eficiente y podríamos hacer cosas mucho más grandes con el poco líquido elemento que tenemos. Las actividades principales que tenemos en Mendoza: el petróleo, la agricultura y, en tercer lugar, el turismo. La principal actividad de Mendoza es el petróleo. YPF es nuestro principal proveedor de producto bruto para los mendocinos. O sea, la mayoría de los mendocinos vivimos de forma directa o indirecta de alguna forma de la actividad petrolera, ya sea que o trabajando en una empresa petrolera, trabajando para una empresa de servicios al petróleo, trabajando para algún servicio anexo al petróleo, o directamente teniendo comercios en los cuales en algún punto o en algún momento nos topamos con alguien que viene de la actividad petrolera. Uno de los grandes problemas, y que creo que no se ha desarrollado mucho mejor la actividad petrolera, es que justamente todas las riquezas del subsuelo en la Argentina son propiedad del Estado y no de los privados. Tal es el caso así en Estados Unidos. La actividad petrolera y la minería se desarrollaron muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque justamente en Estados Unidos, si sos dueño de un terreno, sos dueño de todo, hasta una determinada altura de tu cielo. Pero hablábamos del manejo del agua. ¿Cómo manejamos el agua los mendocinos? Bueno, tenemos una determinada cantidad de embalses. En realidad tenemos 4 embalses. 2 sobre el río Diamante, uno es Agua del Toro y el otro es la represa Los Reyunos. Sobre el río Atuel tenemos el Nihuil y Valle Grande. El Nihuil ya en su momento tuvo que ir el doctor Felipe Llaver y de huevo tomarlo. ¿Por qué? Porque el gobierno no nos lo quería entregar. El embalse El Nihuil es nuestro y tenemos un problemita ahí con estos nenes de La Pampa que joden con que nosotros, al secarles el río, los hemos dejado sin agua en el oeste de La Pampa. Habría que analizarlo bien, pero la realidad es que los pampeanos, si tuviesen la capacidad suficiente para aprovechar el agua de ellos, cuando en realidad los mendocinos les mandamos agua, esta gente podría hacer un mejor uso de todos esos terrenos. Pero no lo hace ni lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el pampeano está acostumbrado a quedarse paradito y esperar que el agua caiga desde arriba. Tenemos varios diques también. 3 principalmente sobre el río Mendoza, nuestro río principal. El dique Potrerillo, Las Compuertas y Chipoleti. Sobre el río Tunuyán tenemos 4. El dique Valleduco, el dique El Carrizal, el dique Gobernador Venegas y el dique Phillips. Sobre el río Diamante tenemos el dique Galileo Vitale. Y
Y una nota bastante característica al final es que Mendoza carece de parques nacionales. Todas las áreas y los reservorios de Mendoza, las reservas naturales, son todas provinciales. No existen parques nacionales dentro de la provincia de Mendoza. Bien, la red eléctrica de Mendoza abastece aproximadamente al 98% de la población mendocina, de lo cual tenemos 11 distribuidoras eléctricas de media y baja tensión, 12 centrales hidroeléctricas y 3 grupos térmicos. Y 6.250 gigawatts al año generados por nuestras presas hidroeléctricas. Energía tenemos. Tenemos IMSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, que son conocidos ampliamente por construir turbinas hidroeléctricas, no solo dentro de Mendoza, sino en el mundo. No nos olvidemos que no hace mucho tiempo el gobierno de Cristina Kirchner tuvo y estuvo obligada a salvar a Industrias Metalúrgicas Pescarmona porque esta gente estuvo construyendo presas en Venezuela y en Brasil y nunca les pagaron. Nosotros tuvimos que pagar la deuda, los mendocinos y todo el resto del país tuvo que pagar la deuda privada que había adquirido Venezuela y Brasil con una empresa mendocina para que la misma no quebrara, una empresa de punta, de las más altas en tecnología. Hay un punto, hay algo que quiero recalcar y es el terremoto del año 1861. En el año 1861, Mendoza tenía aproximadamente viviendo en el país, en la provincia vivían aproximadamente unas 5.500 a 6.000 personas. El terremoto de 1861 fue de la escala 7 de Richter, o sea 7 grados, el 20 de marzo de 1861 a las 20:36 horas. En ese terremoto murió el 90% de la población mendocina. No fue un terremoto chico, fue destrucción total. ¿Cuál fue el gran problema? El gran problema fue que en esa época toda esa gente ya estaba metida dentro de la casa a esa hora y se alumbraban con velas. Entonces, tardaron después del terremoto 4 días en apagar todos los incendios en la ciudad de Mendoza. En Mendoza en ese momento se perdió el 90% de la población. Es decir, que si hoy en día somos 2 millones de habitantes, teniendo en cuenta que en ese momento la proyección, si somos 2 millones y perdimos el 90% de la población en esa época, quizá hoy en día Mendoza estaría cerca de los 5 millones de habitantes, o quizás más. O sea que un terremoto a los mendocinos nos quitó muchísimo en lo que es población. La población mendocina siempre ha sido de mucho trabajo. En agricultura tenemos cultivadas 160.000 hectáreas de vid, 76.000 hectáreas de frutales, 35.000 hectáreas con cultivos anuales, o sea, hortalizas, 17.000 hectáreas de bosque y 16.000 hectáreas forrajeras. Eso producimos en Mendoza. El 52% de nuestra actividad agrícola es la vid, o sea, la vitivinicultura. Sin contar que en Mendoza está industrializada en lo que es vitivinicultura desde el comienzo hasta el final. En cuanto a turismo, somos uno de los 50 mejores destinos internacionales, uno de los 3 mejores destinos de Sudamérica, una de las 10 capitales mundiales del vino, somos la capital del Malbec, Luján de Cuyo, mi departamento. La fiesta de la vendimia ha sido elegida como la segunda fiesta de cosecha más importante del mundo. Este año tenemos 2.600.000 turistas, 6 hoteles 5 estrellas, 835 establecimientos de alojamiento turístico, 895 establecimientos gastronómicos, 3 centros de esquí, 120 bodegas abiertas al turismo y 139 sedes de congresos y reuniones. Esas son nuestras 3 actividades principales. En petróleo tenemos la segunda refinería de petróleo de la Argentina. La tenemos en el departamento de Luján de Cuyo. En Mendoza tenemos la segunda refinería de petróleo de la Argentina. Sin contar con que en nuestro subsuelo tenemos gas y tenemos petróleo. Zona de Malargüe, la zona de Tupungato,
la zona de San Carlos, parte de San Rafael, y tenemos parte de la famosa Vaca Muerta. En cuanto a tecnología de la información, ¿tenemos algo? Bueno, dentro de la Argentina nos encontramos en primer lugar en infraestructura para desarrollar tecnologías de información. Tercer lugar en acceso a la educación. Y concentramos el 82,7% de los hogares con internet. Y me estaría faltando algo. Un dato de ganadería. Ganadería, tenemos 413.000 cabezas vacunas, 700.000 caprinas, 7 establecimientos de carne porcina, 148 granjas avícolas y el 65% de la superficie apta para ganadería. Cuando preguntan de qué vamos a vivir los mendocinos, acá tenemos un amplio espectro de qué cosas podemos vivir. Tenemos petróleo, tenemos turismo, tenemos agricultura, tenemos ganadería y tenemos energía. Tenemos mucha energía. Lo que Mendoza produce, casi la mayoría lo vuelca al sistema, al tendido nacional, en energía, en electricidad. Energía hidroeléctrica, los mendocinos no aprovechamos el 100% de lo que nosotros producimos. Entonces, siempre que te estén preguntando de qué vamos a vivir los mendocinos si nos separamos del resto de la República, tenemos todo esto para vivir. ¿Es poco? ¿Alcanza? No sé. El 40% del presupuesto provincial viene de la coparticipación. Ahora, de ese 100% que nosotros recibimos de coparticipación de Buenos Aires, que viene de la capital federal, solamente el 2,37% excede lo que nosotros producimos. O sea que los mendocinos recibimos un 2,37% más de lo que deberíamos recibir en dinero que viene de Buenos Aires. Estamos hablando de los impuestos nacionales. Imaginemos, hagamos este ejercicio. Mendoza se separa de Buenos Aires, del resto de la Federación Argentina, y de repente dice, bueno, vamos a partir de hoy día, vamos a cobrar ingresos en la aduana. ¿Querés cruzar a Chile? El paso del Cristo Redentor lo tenemos los mendocinos. ¿Necesitas petróleo? La segunda refinería de Argentina la teníamos nosotros, así que ahora la volvemos a tener nosotros. Entonces, el petróleo, los argentinos lo van a necesitar de nuestra parte. ¿Necesitan más electricidad? Las centrales hidroeléctricas, gran parte, tenemos una parte que nosotros volcamos al sistema de tendido nacional. Entonces, Mendoza no está en una posición tan desventajada. O sea, si nosotros cerráramos la provincia, realmente tenemos posibilidades de solventar nuestra economía. Lo estamos demostrando en el hecho en el que solamente recibimos un 2,37% más de lo que deberíamos si nosotros recibiéramos el 100% de los impuestos nacionales que se recaudan en el territorio mendocino. Sin contar, vuelvo a decir, que no estamos recibiendo ni un solo peso de lo que es aduana. Porque la Constitución argentina consagra todos los ingresos de aduana para el gobierno federal, no para el resto de las provincias. Y ahora quiero que hablemos un poco del tema separación. Hace un par de días en el video que tengo, que encima ese video lo hice bastante en joda, ni siquiera me lo tomé muy en serio ese video, sobre la independencia de Mendoza, me decían que yo tendría que estar preso por secesión. Así que vamos a hablar un poco de los artículos de la Constitución que deberíamos tener en cuenta para hablar de en qué momento podemos meter preso a alguien por sedición. Artículo primero dice, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según lo establece la presente Constitución. El artículo cuarto dice que el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación, el de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás atribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos
y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. El artículo 5 establece que cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Artículo 15. En la nación argentina no hay esclavos. Los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución. Estamos hablando de que este es uno de los artículos del año 1853. Y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen, de que serán responsables los que celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República. Artículo 16. La nación no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos, sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Y esto lo tenemos que remarcar. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Artículo 22. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete delito de sedición. Lo vamos a repetir. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete delito de sedición. ¿Hace falta que lo leamos de nuevo? Creería que no. Y finalmente el artículo 30. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso, con el voto de 2/3 partes al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada. Habiendo leído esto, el artículo 30, dentro de todo, y el artículo 22 son los dos más importantes que tenemos que tratar. El artículo 22 nos dice qué es la sedición. Lo detalla específicamente. Todos aquellos que hablamos del Mendoexit y demás, no estamos cometiendo delito de sedición en ningún momento. Primero porque no nos arrogamos la representación del pueblo mendocino, sino que estamos expresando una opinión y una idea de la cual nosotros somos portadores y de la cual nosotros nos hacemos cargo, con todo lo que implica ello. El delito de sedición implica específicamente un movimiento armado y arrogarse la representación del pueblo de un lugar. ¿Quiénes hicieron eso? Bueno, el peronismo lo hizo siempre, toda su vida, desde que se fue fundado. Ya sabemos que los gobiernos peronistas surgieron de un golpe de Estado dado allá después de la década infame, del cual Juan Domingo Perón junto a Delmiro Farrell presidieron este país de facto, de forma dictatorial. Luego Juan Domingo Perón toma el poder de forma democrática, pero automáticamente aprovechando la dictadura de las mayorías, lo que hace es instalar un gobierno prácticamente dictatorial donde el pueblo argentino sufrió muchísimo. Lo siguiente que dice el artículo 30 es que la Constitución puede ser reformada. Es decir, Mendoza se podría separar. Ahora vamos a volver a lo que dije al principio. La legalidad implica seguir el orden de las leyes, establecido por las leyes. En Argentina, nosotros nos regimos por las leyes emanadas de la Constitución. Juan Bautista Alberdi, en su libro Base y Punto de Partida para la Organización Nacional, establecía que de nada servía tener una Constitución donde declaráramos todas las libertades si posteriormente las leyes que siguieran
lo que iban a hacer era violar todas esas libertades. Juan Bautista Alberdi, en su libro y la Constitución misma, reconocen que las provincias son preexistentes a la nación, que no hay nación sin provincias. Por lo tanto, los dueños de la soberanía son las provincias, no la nación. En su libro, Bases y puntos de partida para la organización nacional, y no me canso de repetirlo porque todos los argentinos deberíamos leer ese libro, Juan Bautista Alberdi dice algo muy sencillo y muy simple y que no le hicieron caso. Juan Bautista Alberdi establece que Buenos Aires no debería ser nunca la capital de la Argentina. ¿Y por qué establecía Alberdi esto? Porque Buenos Aires, luego de terminado el reinado del terror de Rosa, seguía teniendo los mismos vicios y defectos que tenía el virreinato del Río de la Plata. Buenos Aires nunca quiso abandonar los vicios del virreinato del Río de la Plata. Entonces, Juan Bautista Alberdi establecía que para que tuviésemos un país que funcionara acorde, no podíamos dejar el poder en Buenos Aires. ¿Qué es lo que hicimos los argentinos? Dejamos el poder en Buenos Aires. ¿Dónde se teje todo en la Argentina? En Buenos Aires. La República Argentina no es un país federal. Evidentemente la República Argentina tiene un centro y ese centro es Buenos Aires. Por eso es que el país no avanza. Entonces, volviendo a lo otro. El 25 de mayo de 1810 se juntan todos estos muchachos que vienen y dicen: ¿sabes qué, Sobremonte? Tomátela, ya está, ya nos cansamos. Esa junta que nos armaste el día 22 no nos pintó. Con vos ahí como cabecilla, ¿no? Tómatela. Entonces Sobremonte, ya escapando, se va a Córdoba. Y la pregunta es esta. El 25 de mayo de 1810, cuando establecemos una junta con Cornelio Saavedra como presidente de la misma, y el resto de los patriotas, ¿era legal? ¿Fue legal la junta del 25 de mayo? ¿Cumplía con los términos de la legalidad? Argentina, el virreinato del Río de la Plata, en esos años, ¿a qué ley, a qué término de ley adhería que permitía que iniciara una sublevación contra el reinado de España, contra el Imperio Español? Todos establecemos que al encontrarse España acéfala, en ese momento, porque en ese momento tenía un gobierno que no era reconocido por el propio pueblo español, ya que tenía como regente, como director, no recuerdo el nombre, a José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, era entonces que el rey perdía autoridad. Ahora vamos a lo siguiente. Cuando Felipe V vuelve al poder, ¿por qué los argentinos no seguimos tomando las leyes españolas y seguimos siendo españoles? Básicamente, porque acá hay un concepto que debemos tener en cuenta, que es el segundo concepto que yo enuncié al principio, que es el concepto de moralidad. La moralidad indica que algo esté bien o esté mal. El holocausto judío, es decir, los campos de concentración, Dachau, Auschwitz y demás, tanto que nos gusta hablar de los 6 millones de judíos, el holocausto judío era legal. Era legal. En términos legales, había un marco legal en Alemania en esa época, del 33 al 46, que permitía que esa gente perdiera la calidad de persona por su religión. Y eso era un término legal y era indiscutible como su legalidad.
¿Por qué? Porque era una ley, estaba establecido por ley. Ahora, una ley puede decir que los negros africanos no son personas. Incluso en esa época, moralmente, más allá de las buenas costumbres y demás, y de las costumbres que se tenían en conjunto, incluso moralmente estaba mal. Mirándolo con los términos de hoy en día, mirándolo con los términos del 1800, del 1600 o del 1500. La esclavitud siempre estuvo mal, más allá de que haya sido una forma y una habitualidad practicada. Ahora, extrapolemos el 25 de mayo de 1810 a la provincia de Mendoza. Los que proponemos esta linda idea de separarnos de la Argentina, los que proponemos esto, sabemos muy bien que bajo el término legal y el marco legal en el cual nosotros nos dirigimos y nos movemos, no está permitido. Lo entendemos perfectamente. Sabemos muy bien también que lo que nosotros estamos cometiendo es solamente la expresión de una opinión, de un deseo. Nadie te puede juzgar por opinar. Y en especial cuando tu opinión no provoca ni ocasiona ningún daño. Porque hay una realidad. La Constitución de la República Argentina establece que nosotros somos libres de emitir la opinión que se nos dé la gana. Ahora, hay un montón de leyes posteriores que se han emitido en la República Argentina que dicen que podés opinar y que no podés opinar. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Juan Bautista Alberdi en su libro lo decía, no podemos consagrar un montón de libertades en la Constitución para que posteriormente todas esas libertades sean avasalladas con las leyes que dictaminen los municipios, las provincias o incluso la nación. En la Argentina tenemos una ley que dice que la propiedad privada es inviolable. Sin embargo, el fruto de nuestro trabajo es confiscado sistemáticamente todos los años, todos los meses, todos los días por el gobierno nacional para solventar un aparato estatal que ni siquiera cumple con los bienes públicos. ¿Cuáles son los bienes públicos? Los bienes públicos son diplomacia, defensa y justicia. Si alguna vez estudiaste derecho constitucional o derecho público, deberías saber, mínimo, que solamente existen 3 bienes públicos: diplomacia, defensa y justicia. Que alguien me explique en la Argentina en este momento, el Estado federal, cuál de esos 3 bienes públicos nos está dando. La justicia, bien, hasta luego. La diplomacia, olvídate, hermano. ¿Qué diplomacia? Ni siquiera. Diplomacia la Argentina hace muchísimos años que la perdió. Y la defensa. Que alguien me diga, si mañana los mendocinos consiguiésemos apoyo militar, que alguien me diga si el ejército argentino en su conjunto, en su totalidad, todo el ejército argentino de toda la República, podría repeler un intento de separación de la provincia de Mendoza con un pequeñísimo aporte extranjero para la lucha. Que alguien me diga si mañana Gran Bretaña se levanta chiflada y dice quiero tomar la Patagonia, que alguien me explique y me diga cómo la República Argentina puede repeler ese ataque. Siempre escucho a estos estúpidos que hablan del plan Andinia. Que la reina de Inglaterra declaró la Patagonia como territorio inglés, territorio británico. Que alguien me diga cómo vamos a repeler un ataque británico en la Patagonia. Que alguien me diga qué va a pasar con el futuro de este país. La Argentina
no provee los tres bienes públicos. No provee ni defensa, no provee ni justicia, ni provee diplomacia. Ninguno de los tres bienes provee. Entonces, los mendocinos estamos aportando muchísimo de nuestro esfuerzo para solventar un Estado gordo y tonto que es incapaz de cumplir su cometido. Entonces, hay un pacto que se habla en el preámbulo, son los famosos pactos preexistentes, en los cuales los argentinos, todos en su conjunto, ni siquiera en su conjunto, porque la Patagonia ni existía, Mendoza todavía no estaba separada en tres provincias, era una sola, ni siquiera era Mendoza, era la provincia de Cuyo. Entonces en ese momento nos encontrábamos en las provincias, mandamos, hicimos una constitución, dijimos, ¿sabes qué, hermano? Vamos a hacer una huevada maravillosa, vamos a hacer una cosa fenomenal. A principios del 1900 éramos el primer PBI del mundo, pero la gente era pobre, sí, tonto culiado, éramos el país que tenía los mejores sueldos del mundo. A principios de siglo, antes de que llegara el personaje este, que era conocido como el peludo, Hipólito Yrigoyen, antes de que llegara esta inmundicia al poder, y antes de que Alem tuviese suerte, la Argentina era el primer PBI del mundo, ni hablar, señores, que éramos el país con los mejores sueldos. La gente no elegía irse a Estados Unidos, se venía a la Argentina. Algunos iban a Estados Unidos, bueno, por una cuestión del idioma. Pero la gente que elegía y que sabía dónde se podía ir, ¿dónde venía? Venía a la Argentina, porque era el lugar con los mejores sueldos. Entonces, ese contrato que se celebró en 1853, con la sanción de la Constitución y la unificación del país, ese contrato está roto. Ese contrato se rompió. La Argentina es un estado fallido y es un estado fallido hace muchos años. Y el golpe knockout que nos dieron a los argentinos fue la reforma constitucional de 1994. Todos aquellos que hablan de Alfonsín nos entregó en bandeja al peronismo. Señores, Alfonsín pactó con el peronismo en Olivos, el famoso pacto de Olivos que hizo Alfonsín con Menem, y nos entregó al resto de los argentinos en bandeja para que hoy en día seamos un país totalmente unitario en el cual ninguno de nosotros tenemos derecho de nada. Somos esclavos del gobierno. Los argentinos somos esclavos del gobierno. Ahora, si los mendocinos nos quisiéramos rebelar, vamos a hacer este ejercicio y lo vamos a hacer bien. Los mendocinos nos queremos rebelar, queremos tomar el poder. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? ¿Ya lo pensaste? Bien. Lo primero que tenemos que hacer, los mendocinos, y lo primero que necesitamos, es apoyo externo. Mendoza sola en el momento, hoy en día, tal y cual como está constituida, no puede separarse ni secesionarse por vía legal. ¿Por qué? Porque adherimos a una legalidad que más allá de que a este momento ya es inmoral, más allá de que en este momento la legalidad argentina ya es inmoral, adherimos a una legalidad y por lo tanto legalmente no podemos tomar nuestra propia soberanía, colocar nuestra propia bandera, la bandera del glorioso ejército de los Andes, que ya voy a hablar en algún momento del ejército de los Andes y de lo que fue esa gesta. No podemos tomar nuestra propia soberanía y decir nos vamos. ¿Por qué? Porque nuestra legalidad establece que somos una federación, no una confederación. Entonces, ¿qué sería lo primero que tenemos que hacer? Conseguir apoyo externo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la única forma de que Mendoza obtenga soberanía es a través de una lucha armada. En ese contexto, es en el contexto en el que Mendoza sí caería, y todos aquellos que formen parte de ese movimiento sí caería en el delito. Es entonces que en ese contexto, es en el único contexto capaz en el cual se nos puede acusar a aquellos que apoyamos lo que es esta idea del Mendodexit de
sedición. Hace un par de días un diputado provincial, senador provincial por el Partido Protectora, decía que iba a acusar al fundador de este movimiento, al señor Hugo Larichia, de sedición. Bien, la Constitución establece perfectamente y claramente qué es el delito de sedición. ¿Ustedes piensan que hasta el momento ha habido alguna denuncia? No, no la hay. ¿Por qué? Porque no hay sustento. No hay sustento. No te pueden meter en cana por emitir una opinión. Bueno, sí pueden. Sí pueden. ¿Por qué? Porque en Argentina todas las leyes que hay emitidas posterior a 1853 y después del 1900 para acá, con el gobierno de Irigoyen en adelante, toda la cateroa esa, lo único que han venido haciendo es emitir leyes que van en contra de lo que establece y dice la propia Constitución. Entonces, el otro contexto posible para la separación y la salida de la provincia de Mendoza de esta enorme caja boba que es la República Argentina es una reforma constitucional aprobada con 2/3 del Congreso, 2/3 de los miembros totales, ni siquiera 2/3 de los miembros presentes deben aprobar el pedido y el llamado a reforma constitucional. Luego deben ir congresales, constituyentes, a un determinado lugar y ahí sancionar la Constitución. Ya con el desastre que hicieron en 1994, con el desastre que hicieron en el 94, no hace falta ni siquiera hace falta ponernos a pensar de qué es lo que saldría de una reforma constitucional hoy en día, donde el 100% de las ideas imperantes en el Congreso, salvo honrosas excepciones, y entre esas honrosas excepciones desgraciadamente solamente hay diputados de la provincia de Mendoza y senadores de la provincia de Mendoza. O sea, ¿cómo no se nos ocurre otra forma en la cual esta gente dictaminaría una confederación para la República Argentina y de esa forma los mendocinos nos podríamos separar? Entonces, volviendo a los dos conceptos que enumeré al principio, volviendo otra vez, porque todo lo que hay en este concepto de lo que es el Mendo Exit gira en torno a esos dos conceptos, lo que es la legalidad y lo que es la moralidad. ¿Es legal que los mendocinos nos separemos? No, no es legal. Nuestro tiempo y espacio legal establece que lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros queremos que se haga. Nuestro tiempo y espacio establece que lo que nosotros queremos que se haga es ilegal. Moralmente, ¿está mal? Dentro del espectro de la moralidad, que alguien me diga en qué momento está bien, moralmente que un Estado te tome prisionero, te meta dentro de tu propia casa, no te dejes siquiera circular para poder ganarte tu propia comida. Que alguien me diga en qué momento eso es moralmente aceptable. En la Argentina ni siquiera es legal y lo están haciendo. ¿En qué momento es moralmente aceptable? ¿En qué momento es moralmente aceptable que el Estado te meta la mano en el bolsillo todos los días, a cada segundo, a través de impuestos, para quedarse con gran parte de tus ingresos? Cuando en realidad ya tenemos un artículo en la Constitución que dice que en la Argentina todos somos libres, no hay esclavos. Y los argentinos somos prácticamente esclavos impositivos del gobierno. ¿En qué momento eso es legal? Ni siquiera en la propia Constitución es legal. Ya enumeré los tipos de tributos a los que puede aspirar el gobierno federal.
La misma Constitución establece que los impuestos a la renta son para las provincias. Entonces, ¿de verdad pensamos que es una locura el Mendoexit? Cuando en realidad el contrato social que había entre la República Argentina y el resto de las provincias está roto. Que me diga hoy en día cómo se cumple el contrato social. Que alguien me diga cómo se cumple hoy en día el contrato social entre la República Argentina y la provincia de Mendoza. Donde un montón de gente en Buenos Aires establece que a los mendocinos no se nos debe entregar ni un peso más de dinero que la nación nos debe. La nación a los mendocinos nos debe dinero y no nos lo quieren entregar. Ponen un montón de trabas, chicanas, juntan a otras provincias alrededor de un mismo tema para lograr el cometido de quedarse con ese dinero el gobierno federal en Buenos Aires. ¿En qué momento? ¿En qué momento de la historia? ¿En qué momento de la historia eso es aceptable? ¿En qué momento de la historia eso es legal y es moralmente aceptable? ¿Cuál es la legalidad y la moralidad de que el Estado Nacional beneficia a determinadas provincias que son irresponsables en el manejo de sus finanzas y perjudique a provincias que son responsables en el manejo de sus finanzas? Buenos Aires es la provincia que más se ve perjudicada en la coparticipación. Buenos Aires es una de las provincias con los déficits más altos. Ni hablar que Buenos Aires tendría que quedarse absolutamente callada la boca y aportar todo lo que tiene que aportar, porque las elecciones presidenciales se deciden en Buenos Aires. Con el sistema electoral que tenemos los argentinos, las decisiones se deciden en Buenos Aires. O sea, a nivel nacional, Buenos Aires es la que más diputados tiene, Buenos Aires es la provincia que más votos mete para un presidente. Prácticamente las elecciones a presidente se deciden en el distrito de La Matanza, en Buenos Aires. Entonces, ¿cómo me pueden venir a establecer a mí que la Argentina es un país federal y que debemos luchar por el federalismo, cuando sinceramente lo que yo quiero es tener cada vez lo menos posible que ver con este país? Y no por una cuestión de que se me chifló el moño hoy día y entonces dije, bueno, salió ayer hablando un ex gobernador de la provincia de Mendoza, lo voy a seguir, porque en realidad esto, los mendocinos lo venimos pensando desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Venimos teniendo muy en claro, venimos teniendo en mente muy clara que la provincia de Mendoza no tiene prácticamente nada que ver con el resto del país. ¿Qué tenemos que ver los mendocinos con una provincia como Formosa, donde el mayor empleador de la provincia es el propio Estado? Hay más gente trabajando en el Estado para Formosa que para empresas privadas. La provincia de Mendoza tiene un equilibrio todavía en relación 2-1. Por cada 2 empleados privados hay un empleado estatal. Tenemos nuestras cuentas fiscales equilibradas. Déficit fiscal nulo. Ahora este año va a ser un infierno fiscal en la provincia de Mendoza. No va a haber superávit fiscal como veníamos trayendo desde otros años hacia ahora. ¿Por qué? Por la simple razón de que el gobierno nos metió a todos adentro de la casa y no nos deja trabajar a ninguno. Entonces, ¿de verdad los mendocinos tenemos algo que ver con el resto de la Argentina? ¿Cuánto tenemos que ver con el resto de la Argentina? ¿En qué momento de la historia, la República Argentina se convirtió en esto? Bueno, el punto lo tenemos claro, fue 1946. Si vos ves el PBI argentino cómo va evolucionando, en el 1946 comienza la decadencia. ¿Qué pasó en el 46? Llegó Perón al poder. Cuando todos te dicen esto no es verdadero peronismo, están equivocados, hermano. Lo que estamos viviendo hoy en día es verdadero peronismo.
Lo que vivimos con Menem fue verdadero peronismo, lo que vivimos con los Kirchner fue verdadero peronismo, lo que estamos viviendo con Fernández es verdadero peronismo. El peronismo es esto. El peronismo es esto. Perón decía, los argentinos son todos peronistas, solo que hay algunos que no lo saben. Yo siempre dije que eso es una gran mentira. Hay algunos argentinos que son peronistas y hay otros que no tienen ni idea, de que pueden valerse por sí mismos en lugar de ser peronistas y ser mantenidos por un gobierno corrupto que encima les quita y les elimina las posibilidades de progreso a ellos. El peronismo nunca, bajo ningún concepto y por ninguna razón, le dio dignidad al pueblo argentino. Nunca. No por nada, Juan Domingo Perón pagó en efectivo los ferrocarriles a los ingleses. Se los pagó en efectivo. ¿Por qué? Porque el peronismo siempre fue así, entreguista. El peronismo siempre fue cagón y entreguista. Las ideas socialistas en algunos países se pudieron llevar a cabo durante un pequeño tiempo a través de la guerra y la depredación de otros terrenos. Argentina ya no tenés nada para depredar. Ya sabemos lo que pasó en Venezuela. Es rica en recursos naturales, pero los recursos naturales, para que tengan un valor, deben ser explotados. Si no, no tienen ningún valor. No hay valor en algo que no se usa. ¿De qué me sirve a mí tener este mate de adorno? ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale este mate teniéndolo yo de adorno y cuánto vale este mate usándolo? La Argentina es eso, es un país pobre. No le den vuelta con somos un país rico manejado por corruptos. No. Los argentinos somos un país pobre. No importa cuántos recursos naturales tengamos, somos pobres. Somos pobres. Y los mendocinos lo que queremos con el Mendoexit es dejar de pertenecer a una sociedad en la cual ser pobre y ser mediocre está bien visto. ¿Por qué? Porque el mendocino tiene una cultura, una tradición de trabajo. Llegamos, transformamos un desierto que ya los aborígenes lo venían transformando. Ya los aborígenes, los huarpes, los mapuches, la cultura pehuenche, ya venían transformando este territorio. Llegaron los españoles y dijeron, mirá qué buenas ideas que tenían estos pibes, las vamos a mejorar. Las mejoraron. Un día a un judío allá en Israel se le ocurrió tirar una manguera y llenarla de agujeros y decir, vamos a llevar agua a través de esta manguera con agujeritos. Y ahora los mendocinos acá tenemos sistema de riego por goteo computarizado y regamos por todos lados. Regamos el viñedo de punta a punta desde la casa. No le digan a los peronistas que los mendocinos hacemos esto. No vaya a ser que nos vengan, nos rompan las computadoras y la gente no pueda regar los viñedos porque hay que conservar la fuente de trabajo que era el regador. Así es el peronismo. Y eso es lo que quieren lograr con Mendoza. Por eso es que los mendocinos ya hemos llegado a un punto de hartazgo en el cual ya no queremos formar parte de esta gran mentira y de esta gran farsa que es la República Argentina. Algún día, esta locura, este sueño que es el Mendoexit puede llegar a ser posible. Mientras tanto, es evidente que las pocas actividades económicas que tenemos los mendocinos son suficientes para que un pueblo laborioso como es el pueblo mendocino se pueda dedicar y mantenerse a sí mismo sin depender de una metrópoli central que lo único que hace es expoliarnos y querer dictaminar nuestras vidas, cuando nosotros queremos vivir como nosotros queremos. Mi nombre es Cruz Villarreta, soy contador público nacional. Espero que nos veamos en el próximo video. Ya iré pensando de qué voy a hablar.
Pero el Mendoexit no es una locura. El Mendoexit no es una locura. Es palpable, es factible. Es factible. Los mendocinos podemos vivir con lo nuestro. ¿Por qué? Porque los mendocinos no nos vamos a encerrar y vamos a querer hacer lo que hicieron en Cuba ni lo que hicieron en Venezuela. Los mendocinos nos vamos a dedicar a laburar y a comerciar con el resto del mundo, que es lo que venimos haciendo desde que nos fundamos. Los mendocinos somos diferentes, no somos igual al resto de la Argentina. Somos totalmente distintos porque somos otra cultura. Mi nombre es Cruz Villarreta, soy contador público nacional, nos estaremos viendo en el próximo video. Si querés colaborar con el canal, en la descripción están las vías por las cuales lo puedes hacer. Nos estamos viendo en el próximo video, un abrazo y hasta la próxima.